Comenzamos con cónicas, que esto ya comienza a ser los temas que nosotros vamos a desarrollar para lo que sería nuestro tercer parcial. Y aquel que, bueno, por alguna razón haya quedado regular, estos temas son los que seguramente van a ser como importantes a considerar en un examen final. Bueno, ¿qué es esto de las cónicas? Las cónicas son curvas. Estas curvas, en principio, uno podría pensar en que surgen, acá hay un comentario justamente en relación a eso, podríamos pensar que surgen como intersecciones de conos con ciertos planos. Entonces, en este dibujo explicativo lo van a encontrar en muchos lugares. Tienen el dibujo de un cono donde el cono va a tener, por supuesto, un eje, que es el que está marcado en el dibujo. Si tomo un plano que sea perpendicular al eje del cono y que por supuesto no pase por este punto, que es el punto que llamamos el vértice del cono, lo que se va a generar es una circunferencia. Si ese plano no es perpendicular al eje del cono, lo que va a pasar es que lo que voy a generar es una curva a la que vamos a llamar elipse. Si particularmente ese plano es paralelo a esta recta, por ejemplo, que es la que está marcada, voy a marcar acá a propósito con naranjita, esta, que es la que nosotros después vamos a llamar generatriz. Si ese plano es paralelo a esa generatriz, lo que se genera en la intersección es una parábola, que es la que está marcada acá, y en el caso de que el plano en cuestión sea paralelo al eje, lo que encuentro es este tipo de gráfica de la que nosotros vamos a llamar es una hipérbola. Esa sería una forma de definir a las cónicas. No es la que nosotros vamos a utilizar porque vamos a tratar de vincular a las cónicas con ecuaciones, ¿no es cierto? Y entonces, otra forma también de brindar la definición de cónicas es a partir del estudio de ecuaciones de lo que se llama generales de segundo grado, que son las que tienen esta forma: número por x cuadrado más número por xy más número por y cuadrado más número por x más número por y más número igual cero. Esa es una ecuación general de segundo grado que, dependiendo quiénes sean, el a, el b, el c, el d, el e y el f, lo que vamos a ir obteniendo son este tipo de cónicas, de estas curvas. Pero no va a ser ese el enfoque, les comenté dos, ¿no? Este enfoque a partir de mirarlas como resultado de la intersección de un cono con algunos tipos de planos. Esta segunda opción, que es a partir del estudio de una ecuación de segundo grado en general, y la que vamos a utilizar nosotros en la presentación de las cónicas es esta tercera, que es a partir de definir a las cónicas como el conjunto de puntos que verifican alguna cierta propiedad geométrica. Y entonces, de las cónicas que vamos a ver, que son esas que acabo de presentar, pero con esta otra eh, faceta, vamos a comenzar con circunferencia. ¿A qué se le llama circunferencia? Circunferencia es lo que está escrito en azul, la definición. El conjunto de todos los puntos, que lo llamamos P, que están a una distancia R de un punto fijo C. Esos son los puntos de una circunferencia. Entonces yo voy a tener un punto fijo, al que lo llamo C. Voy a tener una distancia R, distancia también fija, distancia a la que le llamo R. Todos los puntos que estén a distancia R del punto fijo C son puntos que van a generar una circunferencia. ¿Qué es lo que en realidad, cada vez que uno les diga hagan el dibujo de una circunferencia, uno tomaría un compás y haría el dibujito, ¿no? Marco el centro, marco el radio. Pero vamos a ver que le podemos asociar a eso una ecuación. Entonces, en principio, la primera forma de escribirlo matemáticamente a el conjunto circunferencia sería, como dice acá, el conjunto de puntos tales que la distancia de esos puntos a ese punto fijo centro sea igual a r. Ese es mi conjunto. ¿Y cómo calculo yo la distancia entre dos puntos? Bueno, lo conozco desde cuando vi vectores. La distancia entre dos puntos la puedo calcular como
el módulo del vector que une los dos puntos. Entonces, puedo reescribir ese conjunto como el conjunto de puntos tales que el módulo del vector CP sea igual a R. Hasta ahí, digamos, estoy escribiendo definición donde no digo quién es el punto P, no digo quién es el punto C. Si ahora, si ahora asociamos a esos puntos coordenadas, porque estamos trabajando en el plano, son curvas planas, digo, bueno, ese punto C va a tener dos coordenadas. Ese punto P tendrá dos coordenadas. Entonces, bueno, vamos a ir por esa escritura en la que de la última expresión vamos a usar un sistema de referencia. Entonces, de nuevo, ese punto C, o sea, voy a hacer un sistema de referencia. Voy a trazar el eje X, voy a trazar el eje Y. A ese punto C lo voy a ubicar en algún lugar. Entonces ese punto C va a tener coordenadas HK. Ese punto P cualquiera en la circunferencia es un punto que tiene sus propias coordenadas, coordenadas que las llamo XY. Y reescribo esta ecuación que le daba que le daba justamente sentido a la definición de circunferencia. Primero, ¿cómo encontraba el vector CP? El vector CP lo encontrábamos haciendo, ¿se acuerdan? OP menos OC. Pero cuando buscábamos las componentes del vector CP, decíamos, bueno, es X menos H en este caso, y después Y menos K en la segunda coordenada, mirando esto. Ese es el vector. Como lo que quiero de ese vector es calcularle el módulo, utilizo la fórmula de cálculo de módulo. La raíz cuadrada, que es lo que aparece acá, de la suma de las componentes de ese vector al cuadrado. Ese módulo es el que necesito que siempre sea igual a R. Entonces, la última ecuación, para que no quede la raíz cuadrada del lado de la izquierda, lo que hacemos es elevar al cuadrado miembro a miembro. Del lado de la izquierda la raíz cuadrada se va, del lado de la derecha queda R cuadrado. Y entonces llegamos a esta ecuación, que es la ecuación canónica de la circunferencia cuando conozco la ubicación del centro, que es ese punto fijo, y conozco el valor del R, que es el valor del radio. Obviamente, para que esto tenga sentido, el R como número tiene que ser un número positivo. Y entonces ahora puedo representar a una circunferencia a partir de una ecuación que tenga ese estilo, ¿no? Bien, ¿algún problema hasta acá? No, profe, yo por lo menos no. Ustedes me paran, hay algo que no entienden, hay algo que llegaron hasta un cierto punto y después algo me lo dicen. Paro. Vamos a empezar con algunos ejercicios simples. Estamos trabajando con la primera cónica que es circunferencia. Primer ejemplo, vamos a dejarlo ahí. El primer ejemplo que está acá, muy básico, dice, obtener la ecuación de la circunferencia de la cual conozco el centro y el radio. Y entonces yo recién aprendí que para dar la ecuación de la circunferencia tengo que mirar esta estructura, donde el h y el k son las coordenadas del centro y donde el r es el radio. Si me están diciendo quién es el centro, me está diciendo que esto es h y me está diciendo que esto es k. Y me está diciendo que esto es r. En esa plantilla que yo tengo que respetar. Bueno, completo. En la plantilla tengo que poner x menos el valor de h, 1. Acá tengo que poner y menos el valor de k. Como k es menos 2, es menos 2 más 2. Y de este lado, lo que tenía que poner es el valor del radio, pero al cuadrado. Por eso es que aparece, borro un poquito todo eso, esta ecuación que representa a esta circunferencia. Y lo que se puede hacer, este dibujo de la circunferencia, por supuesto, yo lo hice con GeoGebra. Entonces ustedes pueden, ¿por qué no?, venir a GeoGebra. A ver, voy a poner una letra un poquito más grande para que sepan.
Baño de letra, vamos a ponerle 20. Vamos a dejar acá para entrar la ecuación de la circunferencia. Voy a escribir tal cual lo que dice la ecuación a la que arribamos. X menos 1, todo eso, cuadrado, más, paréntesis, y más 2 afuera, al cuadrado, como que está en espera, no hace nada GeoGebra, igual a 16. Bueno, ahí ampliamos un poquito esto, quedó medio chiquitín. Ahí tenemos a la circunferencia dibujada. Le podemos pedir el centro de esta cónica. La cónica la está llamando, acá fíjense, EC1, entonces la llamo así, EC1. Me marca el centro y me dice quién es las coordenadas del centro. Y cuando me fijo para chequear, las coordenadas del centro, que son 1 - 2, coinciden con, básicamente, las coordenadas del punto que yo le puse. Y creo que puedo poner radio. A ver. Sí, radio. Y acá voy a poner otra vez el nombre que GeoGebra le dio a mi circunferencia, EC1, y me lo marca acá, 4. De todas maneras, yo lo que hago es, en esta vista gráfica donde es donde yo puse la ecuación, si pongo el botón derecho por arriba, fíjense que ya me pone él circunferencia. O sea, se da cuenta que lo que yo le escribí es una circunferencia, la reconoce, la dibuja, todo, ¿no? Bien. Está bueno esto, tener la visualización, porque primero que me ayuda a tener una manera de corroborar que lo que yo hice estuvo bien y a la vez corroboro todos los datos, coordenada del centro, eh, lo que es el radio, podríamos poner un punto cualquiera sobre la circunferencia, punto que puede girar. Podríamos mirar de buscar el segmento que los une a este puntito y a este puntito B, y acá me va a dar el número que tiene que representar la longitud a la que se encuentran esos dos puntos. Fíjense que si yo voy cambiando el lugar del punto, uy, perdón, ahí la pifié yo. Voy cambiando el lugar del punto, este numerito F no va a ir cambiando, siempre es 4. Cambia la coordenada de B, pero no cambia ese numerito F que marca la distancia entre los dos. ¿Mm? Genial. ¿Algún problema con ese ejercicio? Sí, No, profe. digo, gracias. Vamos con el ejemplo 2. Ahora es como un camino de reversa en esta situación. El ejercicio uno fue muy claro, muy básico. Me daban el centro de la circunferencia, me daban el radio. Yo tenía que armar la ecuación de la circunferencia. En el ejemplo 2 la cuestión es al revés. Me dan una ecuación en principio, y me preguntan, ¿estas ecuaciones representan a una circunferencia? Por lo tanto, es el camino en el sentido contrario. En el caso de decir que sí, la ecuación representa una circunferencia, yo tendría que decir cuál es el centro y el radio de esa circunferencia. Y si digo que no, evidentemente hay algo que va a pasar que hace que a mí me dé la pauta de que esa ecuación no representa una circunferencia. Entonces vamos a ir por cada una de las ecuaciones. En el primer caso, la ecuación con la que yo tengo que trabajar es esta, ¿no? X cuadrado más 2x más y cuadrado menos y menos 3 cuartos igual 0. Bueno, para tratar de ver si esta ecuación representa o no una circunferencia, mi misión va a ser escribirla de tal manera que respete esa plantilla. Y entonces, de lo que me doy cuenta es que necesito completar cuadrados. Entonces, estos dos términos que están acá, los voy a acompañar por un tercero para que lo pueda agrupar en el cuadrado de un binomio. Después, estos dos términos que tienen que ver con y cuadrado y con y,
También les voy a incorporar un tercer término para poder agruparlos en el cuadrado de un binomio, pero en esta cuestión que yo digo agrego un término, no es porque agrego lo que yo quiero. Sí, agrego algo, pero la idea es no cambiar la expresión original. Entonces, una forma matemática de hacer eso es, en la ecuación, de un lado de la ecuación sumo y resto una misma cosa, o en la ecuación, a ambos lados de la ecuación sumo lo mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una ecuación que dice A más B igual a C, ¿de qué dos maneras puedo escribir diferente la ecuación utilizando este artilugio que les comenté? Una opción sería que yo puedo escribir esto A más B y acá, bueno, pongo igual C, ¿no? Y del lado de la izquierda, de uno de los dos lados, de la izquierda o de la derecha, de uno de los dos nada más, sumo y resto una misma cosa. Entonces, si yo acá sumo P y resto P, cambié la expresión de la ecuación, pero lo único que hice con el sumar P y restar P del mismo lado fue disfrazar el cero. Esa es una opción. O puedo, como tenía A más B igual C, la otra opción sería, por ejemplo, a ambos lados de la ecuación sumar una misma cosa. Por ejemplo, sumo P acá y sumo P acá. Son dos operaciones lícitas que visualmente cambian lo que veo, pero no cambio lo que digo, porque estoy diciendo exactamente lo mismo, que A más B es igual a C. Y eso es lo que vamos a hacer en este agrupar las expresiones con X, agrupar las expresiones con Y que aparezca un tercer término para que agrupados con los otros dos aparezca un cuadrado de un binomio. Entonces, ¿qué hice? Usé este artilugio. Cuando aparecía x cuadrado más 2x, que lo escribí acá, digo, si aparece un más uno, sé que estos tres términos se van a poder agrupar como el cuadrado de x más uno. Entonces, si yo quiero que aparezca el más uno, del lado de la derecha también hago aparecer el más uno. Entonces hago eso, ¿no? Más uno acá, más uno del otro lado. Y luego me di cuenta que también acá, x cuadrado, perdón, y cuadrado menos y, necesito que lo acompañe un tercer término para que los tres puedan ser escritos como el cuadrado de un binomio. ¿Quién necesito que acompañe a esto? Un cuarto. Entonces, ¿qué hago? Sumo a ambos lados de la ecuación, perdón, sumo a ambos lados de la ecuación un cuarto. ¿Mm? ¿De dónde sale que tengo que sumar el uno o que tengo que sumar el un cuarto? ¿De dónde sale eso? ¿Alguien sabe esto de completar cuadrados? ¿Han hecho completar cuadrados en otro lado? Les pregunto, ¿eh? Capaz que no lo hicieron nunca. Esto de completar cuadrados. Yo les pregunto a ustedes, ¿completaron alguna vez cuadrado en alguna expresión? Ay, chicos, ¿es sí o no? No les estoy preguntando ninguna teoría. ¿Se fueron? ¿Qué hicieron? ¿Se fueron a tomar unos mates? ¿Dónde están? Facundo, Gina, Agustina, Aymara, Selena, ¿dónde están? ¿Lo podés explicar? No me Gracias, acuerdo, sinceramente. gracias, Selena. Eso es lo que quería. Si no lo entendieron o si no lo habían visto, lo que sea, es el momento, por eso preguntaba. Bueno, lo voy a explicar para la audiencia. Yo sé que a más b al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y no sé por qué puse ese cuadrado, chicos.
B cuadrado. Ahí. Bueno, entonces la idea es, muchas veces me pasa que necesito escribir el cuadrado de un binomio y de tener escrito esto, necesito desplegarlo en la fórmula clásica. Otras veces no. Otras veces yo lo que voy a necesitar es de tener escrito esto, agruparlo en el cuadrado de un binomio. Ese es el camino que me interesa en este momento utilizar. Tener algo desplegado y que yo lo pueda escribir como el cuadrado de un binomio. Bien, la expresión, por ejemplo, que tengo acá es x cuadrado más 2x. Entonces ahora es como que x cuadrado más 2x sería el candidato a ser puesto del lado de la derecha en esta ecuación. Entonces yo digo x cuadrado más 2x más algo más es lo que yo voy a querer agrupar como el cuadrado de un binomio. Entonces digo x cuadrado más 2x es una expresión a la que le voy a tener que acompañar por quién para que justo con este término a esto lo pueda escribir como el cuadrado de un binomio. Entonces digo, a ver, x cuadrado sería el candidato a que cumpla el rol de a cuadrado. Entonces, si x cuadrado cumple el rol de a cuadrado, es porque x es a. Entonces, en el lugar de a voy a poner x. Y le voy a tener que sumar acá a alguien para formar el cuadrado del binomio. Bueno, ¿quién es candidato a ser visto como ese b? Y bueno, sigo un poco esta estrategia. Si x cuadrado es a cuadrado, este 2x tiene que ser el doble producto del primero por el segundo. Entonces, x dijimos que es a. 2 es igual a 2. ¿Quién tiene que ser b? Y, No hay ningún i acá. 2x tiene que ser igual a 2 a perdón, me confundí ejercicio. b. Entonces 2 se va con 2. Dijimos que el x era mi a. Entonces si x es igual a a, esto es un así, ¿no? O sea, b es igual a 1. Si b es igual a 1, lo que yo digo es que lo que tengo que agregar acá es b cuadrado. O sea, 1 al cuadrado es lo que yo tengo que agregar acá para que junto con estos dos términos los pueda agregar, los pueda agrupar como el cuadrado de un binomio. Entonces, de esa manera, acá voy a poner, si b es 1, acá 1. Entonces, ¿quién tiene que estar apareciendo como tercer término para que juntos con estos dos que yo ya tenía lo pueda agrupar en el cuadrado de un binomio? El 1 al cuadrado, o sea, 1. Ese 1, este 1, porque 1 al cuadrado es 1, es el que aparece acá. Y como lo estoy agregando yo, lo agrego a ambos lados. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la otra expresión, que también se completó cuadrados. Entonces, ahora voy a cambiar de color. Ahora tengo i cuadrado menos i más algo que no sé quién es, que ahora voy a descubrir, que necesito que se escriba esto como el cuadrado de un binomio. Y entonces vuelvo a usar la plantilla anterior. Yo sé que a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En esta plantilla, yo lo que voy a hacer es esta interpretación. I cuadrado para mí es a cuadrado. O sea que ya estoy considerando que i es igual a a. Entonces acá voy a poner i. Más, ¿y quién será el b que lo acompaña? Bueno, como antes. La expresión menos i es la que va a tener que cumplir el rol de el doble producto del primero por el segundo. Pero el primero, yo ya le di el nombre de i. Y entonces
menos uno tiene que ser igual a 2b. O sea, menos un medio es igual a b. Encontré quién es b. Pero ¿quién tiene que aparecer acá en esta suma? El cuadrado de b. Entonces acá voy a poner menos un medio al cuadrado. Pero ¿quién pongo acá? Menos un medio. Entonces, lo que tengo que sumar a estos dos términos que tenía es menos un medio al cuadrado, que es un cuarto. Entonces, ese un cuarto, un cuarto, es el que yo pongo acá. Y si lo pongo de este lado, lo pongo de este lado. Pero al momento de agruparlo como el cuadrado de un binomio, fíjense lo que queda, ¿no? Acá, estos tres términos se agruparon en x más uno al cuadrado. O sea, son estos tres términos que se agruparon en el cuadrado de este binomio. Y luego apareció estos otros tres términos hasta acá, que son los que yo tenía acá, y que se agruparon en y menos un medio al cuadrado, lo que está acá. ¿Por qué quedó un 2? Y porque lo que se hizo fue todos los numeritos que quedaron sueltos, se los mandaron para el lado de la derecha. Entonces este 2 es la cuenta de hacer uno, que era el que estaba acá, más un cuarto, y este menos 3 cuartos lo dejamos del lado de la derecha como un más 3 cuartos. Si hacemos uno más un cuarto más 3 cuartos, fíjense que el 1 se puede disfrazar como 4 cuartos, más un cuarto más 3 cuartos, eso es 8 cuartos. Y 8 cuartos es 2. Entonces yo sumo una expresión para que acompañada con las otras dos me quede un binomio al cuadrado. Pero si sumo de un lado, lo sumo del otro para no cambiar la expresión original. ¿Está? Bueno, ahora hacemos otro ejemplo más. Lo que veo es que lo que ha quedado en esta escritura es x más uno al cuadrado más y menos un medio al cuadrado igual 2. Respeta la estructura que veníamos analizando de esta plantilla, la de acá. Entonces digo, ¿quién es el centro de la circunferencia? Y el punto de coordenada menos uno, un medio. O sea, las coordenadas surgen de aquellos números que anularían a cada uno de estos términos cuadráticos. X igual a menos uno anularía este término. Acá, y igual a un medio es quien anularía este término. Es una manera de visualizar las coordenadas del centro. Y el radio, fíjense que en la plantilla, acá el radio aparece al cuadrado, o sea que el número 2 no es el radio. El número 2 es quien representaría al valor de r cuadrado, o sea que r raíz de 2. La primera ecuación sí representa una circunferencia. Hay que ver qué pasa con la segunda. Y antes de avanzar entonces en el dibujo, vamos a ver si nos sale esta representación. A ver qué pasa porque voy a tener que completar cuadrados. La expresión es esta, dice x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 5 igual 0. Como acá aparece x cuadrado solo y no aparece ningún término con la x sola, no tengo la necesidad de completar cuadrados en la x. Como acá sí aparece y cuadrado y aparece un término con y, ahí necesito incorporar un término más para que junto con esos dos aparezca el cuadrado de un binomio. Y entonces, otra vez, tengo que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ahora, entonces, lo que tengo es y cuadrado menos 4y. ¿Quién será el término que tengo que acompañar? Y vuelvo a hacer la misma vinculación de antes. Acá y cuadrado es el que cumple el rol de a cuadrado, o sea que y es igual a, acá pongo y voy a tener que ver qué le tengo que sumar.
Si para mí y es igual a A, entonces el término del medio que tengo acá, que es menos 4i, es el que cumple el rol de el doble producto del primero, que es A, para mí ya es i, por el segundo. Por lo tanto, de simplificar, b es igual a menos 2. ¿Está bien? Simplifico la i con la i, divido todo por 2, b es igual a menos 2. Entonces ahora entiendo que lo que tengo que agregar acá es el cuadrado de b, y de esa manera acá lo que va a aparecer es b, o sea, menos 2. Y eso va a quedar, por supuesto, al cuadrado. Entonces ahora, ¿cómo escribiría yo en un ejercicio común? Acá tengo x cuadrado más y cuadrado menos 4i más 5, igual voy a poner 0 ahí, y entonces agrego más 4, porque es el menos 2 al cuadrado, y acá más ese menos 2 al cuadrado. O sea, x cuadrado más y cuadrado menos 4i más 4 más 5 igual a 4. Estos tres son los que voy a agrupar en esta expresión que puse acá. O sea, voy a escribir x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a, y bueno, y este 5 lo agrupo con este 4 del lado de la derecha. Cuando pase el 5 restando me queda menos 1. O sea, la ecuación que teníamos en este apartado B la puedo reescribir de esta manera para tratar de que encaje en la plantilla de la circunferencia. Y entonces me pregunto, x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a menos 1. ¿Eso es una circunferencia? Y si es una circunferencia, ¿quién es el centro y quién es el radio? 0 menos 2 el centro. Ajá, ¿y el radio? Y pero no puede ser negativo. Y entonces, No es una circunferencia. perfecto. En realidad, cuando ya, viste que uno empieza como muy encasillado en la estructura y después dice, ah, pero no puede ser r cuadrado menos 1, ¿no? Uno como que ahí cae. Uno lo que puede ver es esto, antes de caer en esa situación, eh, esta expresión, independientemente de quién sea el x que yo le ponga ahí, ¿qué característica tiene por estar al cuadrado? X representa la coordenada de un punto. Si yo la elevo al cuadrado, ¿qué característica tiene x al cuadrado en cuanto a su signo? Que es siempre positiva. Siempre mayor o igual a cero, porque podría ser cero, ¿no? Cuando yo ahora tengo la coordenada ahí de un punto, le resto 2, pero la elevo al cuadrado nuevamente. Esta cuenta, ¿qué característica tiene a nivel de signo? También es mayor o igual a 0. Bien. Y entonces, resulta que si tengo un número mayor o igual a cero, que le voy a sumar otro número que es mayor o igual a cero, toda esta cuenta va a tener que ser mayor o igual a cero. O sea que nunca va a ser igual a menos uno. Por lo tanto, en realidad, no solo que no representa una circunferencia, sino que no representa nada. No hay ningún par ordenado que verifique esta ecuación. O sea que esta ecuación parece muy linda ella, pero la verdad es que no hay ningún par x y que la verifique. O sea que en todo caso esta ecuación no representa a nadie. Si quiero representar algún conjunto, tendría que decir que representa el conjunto vacío. ¿Está? O sea que tiene mucha pinta de querer representar una circunferencia y sin embargo no. Pero la única manera de verlo es que
Así yo no me doy cuenta cómo está escrito, no me doy cuenta. La única manera es completar cuadrado en el caso que necesito para ver si encaja en la plantilla que vimos acá adelante. Entonces, bueno, eso está por supuesto acá abajo. Cuando se completa cuadrado se llega a esta ecuación, no hay ningún punto que verifique la ecuación y por lo tanto esa ecuación no representa una circunferencia, no representa nada directamente. Y bueno, también podrían haber venido acá, voy a sacar esto, podríamos, directamente lo voy a borrar, haber puesto, como para corroborar, la ecuación tal cual como me la dan, x al cuadrado, la primera, la del apartado A, más 2x más y cuadrado menos y menos 3 cuartos igual cero. Enter. Y fíjense que lo que hace GeoGebra es ya dármela en esa versión de la plantilla. Me marca una circunferencia. ¿Mm? Ahí. Como que ya salta lo que habíamos visto acá, en esta parte. Es tal cual lo que dice GeoGebra, ¿no? X más 1 al cuadrado más y menos 0,5, o sea, un medio al cuadrado igual 2. Y podrían hacer como antes, pedirles que les des el centro, pedirles que les dé el radio, y llegarían a la conclusión que habíamos visto nosotros. ¿Mm? Bien, esto, anoto los dibujos, saco esto y esto lo dejo acá abajo. Bien, otro ejemplo clásico que lo van a abordar en algún momento en la práctica tiene que ver con esto. Encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos tres puntos. 4 menos 1, 2 3 menos 1 menos 6. Miren, yo con GeoGebra eso lo puedo hacer también bastante fácil. Por supuesto, uno en GeoGebra no tiene eso, pero podría incorporar los tres puntos. A ver que me venga más para acá. Los tres puntos los llamo como dice ahí. A, ¿se acuerdan que en GeoGebra había que poner el igual para el punto? 4, menos 1. Lo habrá ubicado nada más que no lo veo. Después B, igual, paréntesis, 2 3, 2,3. Y después el C, igual, paréntesis, menos 1, menos 6. Enter. Busco los puntos. ¿Dónde están? Ahí. Vamos a alejarnos un poquito. Yo le puedo pedir a GeoGebra que me dé la circunferencia. A ver, no, me parece que no. Acá, circunferencia por tres puntos. Marco los tres, marco este, y la circunferencia me la traza y encima me da la ecuación, ¿no? Bueno, sirve a modo de corroboración que realmente hay una circunferencia que pasa por esos tres puntos. Pero ¿cómo tendría yo que encontrarla cuando lo único que tengo son cuentas, la parte algebraica? Bien, desde la parte algebraica uno lo que plantea es lo siguiente. Sabe que está buscando una circunferencia que tiene que respetar esa plantilla, ¿no? La que está acá. Donde no tiene idea de quién es H, no tiene idea de quién es K y no tiene idea de quién es R. Pero sí tiene la información de tres puntos que por la circunferencia tienen que pasar. O sea que son tres puntos donde cada uno debería cumplir, satisfacer la ecuación de la circunferencia. Entonces, por cada uno de los puntos se va a pedir que la ecuación se verifique. Fíjense, la primera ecuación, que es esta, ¿de dónde sale? De pedir que las coordenadas de este punto verifiquen la ecuación de esta plantilla. Entonces reemplazo la x y la y en la ecuación de esta plantilla, la x la reemplazo por 4, la y la reemplazo por menos 1
y pido que se verifique la ecuación. Y lo mismo hacemos con los otros dos puntos. Necesito que este punto verifique la ecuación. Entonces de la plantilla a la x la reemplazo por 2, a la y la reemplazo por 3 y aparece esta ecuación que está acá. Y lo mismo para el restante. Este punto también tiene que verificar la plantilla y tengo estas tres ecuaciones con tres incógnitas, h, k y r. ¿Cuál es una buena forma? Por eso la idea era que miraran esto cómo se resuelve. Una buena forma sería, en cada una de las ecuaciones, del lado de la izquierda, resolver cada uno de los cuadrados. Entonces fíjense que 4 menos h cuadrado se escribe el desarrollo del cuadrado de ese binomio. Fíjense que ahí ya no es completar cuadrados para escribirlo en el cuadrado de un binomio. Acá está el cuadrado del binomio, lo escribo de manera desplegada. Después aparece menos uno menos k cuadrado. Acá tengo el despliegue igual a r cuadrado. Lo mismo en cada una de las ecuaciones. Cada uno de los cuadrados los escribo desplegado. Este cuadrado lo escribo acá desplegado. Este también desplegado. Y aparecen estas tres ecuaciones. ¿Cuál es un buen camino de resolución? Como cada uno de los lados izquierdos es igual a r cuadrado, este lado izquierdo es igual a r cuadrado y este lado izquierdo también es igual a r cuadrado, podríamos decir que estas dos expresiones tienen que ser iguales entre sí, porque las dos son iguales a r cuadrado. Podríamos decir que esta tiene que ser igual a esta, porque las dos son iguales a r cuadrado. Y eso es lo que se hace. Es como si estuviese usando una propiedad transitiva de plantear esa cuestión, acá, ¿no? Uno igual a 2. Entonces igualo estas dos expresiones. O sea, igualo esto con esto. Es lo que se trabaja en este amplio renglón. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, acá está el igual, ¿no? El igual está acá. Acá tengo el igual. Del lado de la izquierda y del lado de la derecha aparece h cuadrado, que se va, y aparece k cuadrado que se va. Las expresiones con h se juntan, las expresiones con k se juntan, y todos los numeritos los junto también. Entonces, de tener una ecuación en la que aparecían las variables al cuadrado, paso a tener una ecuación en donde las variables dejaron de estar al cuadrado, porque las que estaban al cuadrado se cancelaron. La ecuación que tienen abajo, ¿de dónde viene? Y ahora dice la propuesta, igualemos uno con 3. Entonces igualo, como todo es igual a r cuadrado, se iguala este lado izquierdo con este lado izquierdo. Al igualar queda esta ecuación que es muy, muy extensa. Pero vuelve a pasar que, fijándome dónde está el igual, h cuadrado con h cuadrado se va, k cuadrado con k cuadrado se va, se juntan las h con las h, los k con los k y los números con los números. Y aparece esta otra ecuación. Son dos ecuaciones lineales que yo sé resolver. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando la resuelvo, aparece un valor de h, aparece un valor de k. Con el h y con el k tendría las coordenadas del centro. Me falta el valor del r. Y bueno, si de esta ecuación yo ya sé que podría escribirla como x menos uno, o sea, más uno al cuadrado, más. Y menos k, como k es menos uno menos uno es más uno al cuadrado, igual a r cuadrado. Me faltaría calcular quién es esta expresión. Y esa es la parte más fácil, porque como cualquiera de estos tres puntos pasa por la circunferencia, si yo reemplazo la coordenada x y la coordenada y por las coordenadas de cualquiera de esos tres puntos, hago la cuenta y encuentro el r cuadrado, ¿eh? Que es lo que aparece acá abajo
reemplaza particularmente por las coordenadas de uno de los puntos, encontró el r cuadrado y eso me permite a mí, sí, presentar la ecuación de la circunferencia que es la misma que habíamos encontrado acá, ¿no? X más uno al cuadrado más y más uno al cuadrado igual a 25, que es lo que aparece acá, para corroborar estas cuestiones. ¿Tiene mucha cuenta? Tiene mucha cuenta. No puedo negarlo. Difícil, no tanto. Es tener mucho cuidado con las cuentas, como todo lo que pasa en álgebra. Ya veníamos acostumbrados a hacer mucha cuenta con sistemas de ecuaciones. Bueno, seguimos con las cónicas. ¿Estamos bien con todo circunferencia? Sí, profe. De todas las cónicas, la circunferencia es la más amigable, creo yo. No vamos a dar completo parábola, no los voy a cansar tanto porque sé que toda esta parte es como media tediosa. De parábola vamos a dar una primera parte. Nosotros dijimos que una forma de encarar la definición de las cónicas era a partir de dar una condición geométrica que tienen que verificar. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con parábola. Parábola no es una curva que ustedes desconozcan porque la vienen usando en análisis uno. Han dibujado parábolas, la clásica parábola y igual a x al cuadrado. Nada más que ahora vamos a dibujar otras parábolas que a lo mejor en el mundo de análisis uno no serían la gráfica de una función, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a ver. Pero vamos a dar un contexto diferente. Vamos a hablar de foco, vamos a hablar de directriz, de vértice, que eso sí lo han visto en análisis uno. Bueno, situación, vamos a la definición de parábola, que es lo que está escrito en azul. Una parábola, a la que la llamamos P, es el conjunto de todos los puntos cuya distancia a una recta fija llamada directriz es igual a su distancia a un punto fijo llamado foco. Vamos de nuevo. Una parábola es el conjunto de todos los puntos cuya distancia a una recta fija es igual a la distancia a un punto fijo. Entonces me imagino esta situación que no va a ser justo la que vamos a abordar, algo como más general. Tengo un punto fijo, foco. Tengo una recta fija, directriz. Debería formar la parábola por todos aquellos puntos que están a igual distancia del foco que de la directriz. Entonces, eh, por ejemplo, este punto que lo llamo P. Ese punto no va a estar en la parábola en cuestión. ¿Por qué? Porque yo calculo la distancia del punto al foco, calculo la distancia, un número. Calculo la distancia del punto a la directriz y es la distancia del punto a recta. Así, esas dos distancias no son iguales. O sea que ese punto que se me ocurrió dibujar a mí no va a ser un punto que está sobre la parábola. Entonces, ¿dónde voy a buscar los puntos? Y, a ver, eh, no sé si este punto por acá. Este punto, tomo la distancia al foco, tomo la distancia a la directriz y iguales. Vengo por acá, un punto que esté como a mitad de camino. Y este punto está a distancia de la directriz, que es la misma distancia a la que está del foco. Me voy un poquito más arriba. Este punto y tomo la distancia al foco, me da un cierto valor que veo que me da lo mismo que la distancia a la directriz, porque me camino perpendicular. Lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces, cuando vaya a dibujar la parábola, me voy a encontrar con un dibujo que haga esto. Así, y para el otro lado, así.
El dibujo lo hice a mano alzada, con un punto, foco y una directriz metida en un lugar que se me ocurrió. Lo que vamos a ver es que al foco y a la directriz la vamos a posicionar en lugares estratégicos para abordar este problema de una manera más tranquila. Entonces, ese dibujo justamente no es el que vamos a originar, fíjense este. En este dibujo se dispone de la siguiente forma. Se pone al foco, particularmente en lo que vamos a ver acá, ¿no? Vamos a disponer al foco, no en cualquier lado, sino en un punto que va a estar sobre lo que es el eje Y, 0P. Entonces el foco, este foco, va a estar en el punto 0P. La directriz no la vamos a poner en cualquier lado. A propósito, la vamos a posicionar en la recta Y igual a menos P. Una recta horizontal que pasa por acá. Y igual a menos P. Necesito encontrar alguna ecuación que verifiquen los puntos que van a estar en la parábola, que ya sé qué condición cumple en geométrica. Yo me voy parando en diferentes puntos sobre la parábola, puntos de coordenadas x, y, calculo la distancia del punto al foco, calculo la distancia del punto a la directriz y esas dos distancias son iguales. Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, eso lo vamos a escribir a partir de alguna igualdad de distancias. Entonces, ya dándole una entidad, dándole un lugar al foco o una ecuación a la directriz, vamos a trabajar con justamente la ecuación que le da sentido a la parábola. La parábola está formada por puntos de coordenadas x, y, que se llaman P, que hacen que la distancia de P a la directriz coincida con la distancia del punto P al foco. Y ahí estoy calculando distancia entre entes geométricos diferentes. La primera distancia, esta, es la distancia de punto a recta, mientras que esta distancia es distancia entre puntos. La distancia entre puntos es un poco lo que hicimos hace un ratito cuando veíamos la circunferencia. Fíjense que si el punto tiene foco coordenadas 0P y el punto P de coordenadas x, y, lo que hago para calcular la distancia entre los dos puntos era el módulo del vector FP, el módulo del vector que los une. ¿Cuál es el vector que los une? El vector que tiene coordenadas. Primera coordenada, x menos 0, o sea, x, y la segunda coordenada, y menos p. La distancia es el módulo, que es esta formulita de acá. Y esta, que a lo mejor es la más difícil de mirar, ¿por qué queda así? La distancia de ese punto de coordenadas x, y a la recta y igual a menos p. Porque me tengo que acordar de cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta cuando la recta estaba en el plano. Entonces el punto es de coordenadas x, y. La recta es la que tiene esta ecuación, y igual a menos p. Si quiero la distancia del punto a esa recta que se la llamó d de directriz, lo que se acuerdan que teníamos que hacer era a la recta escribirlo en forma general, que quiere decir que tiene que estar igualada a cero. O sea que la recta no me sirve tenerla escrita bien así, sino de esta manera. Y si es igual a cero, ¿no? Si la escribía así, acá poníamos valor absoluto de la parte de, en este caso de la izquierda de la ecuación, donde reemplazábamos la x y la y por las coordenadas del punto, o sea que acá voy a poner y más p, y lo dividíamos por quién en la fórmula de distancia de punto a recta. ¿Por quién se dividía? Distancia de punto a recta, ¿por quién dividíamos en la fórmula?
No, por eso no, Selena. Ah, pará, a ver, no sé si lo habrás escrito bien, no sé quién es A Por mayúscula. el módulo del vector, ¿Por el módulo de qué vector? Sí, no era cualquier vector. ¿De qué vector? el de la recta, ¿Y cómo se llamaba ese? dirección. El vector normal, no dirección. Ah, Vector normal. Bueno, y entonces en esta recta, acá en la parte de la izquierda, digo, ¿quién es su vector normal? El famoso AB, que por ahí puso algo Selena. ¿Quién sería A? ¿Quién acompaña a X en esta ecuación? ¿Aparece X? cero. Cero. ¿Quién sería B, el que acompaña al I? Uno. 1. Entonces, acá tendría que aparecer la raíz cuadrada de 0 cuadrado más 1 cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Uno. 1. Por eso es que en la distancia del punto a la directriz, la fórmula se termina solo convirtiendo en esto, que es lo que aparece acá. ¿Está? Una vez que entiendo el lado izquierdo, el lado derecho, por qué es que quedan con esas expresiones, lo que necesito hacer es un poco parecido a lo que hice antes con la circunferencia, operar. Operar significa ver esta expresión a ver si la puedo escribir diferente. Y fíjense que cuando yo tengo esta ecuación planteada, lo que hacemos es elevar al cuadrado miembro a miembro. ¿Para qué? Para que del lado de la izquierda, valor absoluto de I más P al cuadrado, en realidad es lo mismo que I más P sin el valor absoluto al cuadrado, porque como está al cuadrado, el resultado de eso va a ser positivo y no hace falta poner el valor absoluto. Y del lado de la derecha, como le ve al cuadrado, el cuadrado con la raíz se cancelan. Entonces queda esta expresión donde las raíces ya desaparecieron. Y opero un poquito más. Del lado de la izquierda desarrollo este cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y del lado de la derecha, lo mismo con este. Realizo el cuadrado del binomio, que es todo lo que aparece acá. Cuando ahora analizo bien este renglón, resulta que i cuadrado con i cuadrado se va. Que p cuadrado con p cuadrado se va. Y entonces paso intermedio es 2i por p igual a x cuadrado menos 2p por i. El p, el i son números, por lo tanto el orden en la multiplicación no importa porque es propiedad conmutativa en la multiplicación. Yo despejaría y escribiría este menos 2p por i, lo mando del lado de la izquierda para sumarlo. Entonces me quedaría 2ip más 2ip también, porque p por i y por p es lo mismo, igual a x cuadrado. Acá lo que queda, entonces es una suma, no se cancelan las cosas, me queda 4p por i igual a x cuadrado. Y esa es la ecuación que en realidad, como es común, se pone la expresión al cuadrado del lado de la izquierda y la otra expresión del lado de la derecha. Por supuesto que lo puedo dejar escrito así, está bien. Uno lo que hace por ahí es escribirlo de la manera tradicional en la que aparecen en los libros, con este orden, ¿no? En esa presentación, lo que uno puede ver es que si un punto de coordenadas x, y verifica la ecuación. ¿Qué quiere decir que verifica la ecuación? Que hago esto, le elevo al cuadrado su primera coordenada y me da lo mismo que 4p por su segunda coordenada. Si hay un punto que verifica esa ecuación, hay otro que automáticamente también la cumple la ecuación, que es el punto de coordenadas menos x, y. O sea, lo que hago es cambiarle el signo a la primera coordenada del punto P. Porque como acá aparece el cuadrado de la x, puede quedar esto. Queda lo mismo que x cuadrado. Queda lo mismo que 4p por i. O sea que cada vez que encuentre un punto que esté sobre la parábola, porque cumple la ecuación de la parábola, el que también va a cumplir la ecuación de la parábola es este.
O sea, lo que sería que la gráfica de la parábola es simétrica respecto del eje Y, ¿no? Y la forma de escribirla o de dibujarla la parábola es esta, miren. Al ser P positivo, el foco se encuentra sobre el eje Y positivo. La directriz es una recta horizontal de la forma Y igual a menos P. Y esta es la ecuación canónica, que es la que estuvimos viendo recién. Bien. También existe la posibilidad de ver otras opciones que también serían opciones estándar de la parábola. Si el P llegara a ser negativo, eso quiere decir que el foco pasa a estar sobre el eje Y negativo. La directriz Y igual a menos P, pero si P es negativo, menos P es positivo. Es una recta que sigue siendo horizontal, pero que ahora se encuentra por arriba del eje X. Y la parábola pasa a tener lo que se llama ramas hacia abajo. Hasta acá, este mundo es súper compatible con análisis matemático 1. Lo que va a venir abajo ya no. Porque ¿qué puede pasar? Que la parábola se origine por estar en un punto que ahora ya no está sobre el eje Y, sino que está sobre el eje X. Si está sobre el eje X, positivo, la ecuación canónica de la parábola va a quedar así. Y cuadrado igual a 4P por X. Cuando hago la gráfica de la parábola, que es esta, ella ya no puede ser vista como la gráfica de una función. ¿Por qué? Porque no pasaría la prueba de la recta vertical. Corta en dos lados la gráfica de la curva. Pero es una curva, es una parábola igual. Entonces, las parábolas que vimos acá son las que veríamos en análisis 1 porque pueden ser vistas como la gráfica de una función. En el mundo de álgebra, agregamos dos visiones más que tienen que ver con parábolas que sean alguna de estas dos opciones, donde el foco ahora pasa a estar sobre el eje X. Puede estar sobre el eje X del lado positivo o del lado negativo. Y entonces la expresión canónica de la parábola, fíjense que cambió un poco la estructura. La que está al cuadrado no es la X, sino la Y. ¿Mm? En todos los casos, el vértice de la parábola siempre quedó en el origen de coordenadas. Porque creo que eso no lo había mencionado, lo pasé un poco por alto. En la definición de parábola, acá tenemos el vértice. ¿Quién es el vértice? El punto de intersección de la gráfica de la parábola con lo que es el eje de simetría de la parábola. Entonces, en estos casos, cuando estoy parada acá, el eje de simetría es el eje Y, mientras que cuando ahora estoy en los casos de acá abajo, el eje de simetría pasó a ser el eje X. ¿Mm? Bueno, entonces vemos un ejemplo y con eso terminamos porque ya cuando me meta con esta parte estoy trasladando, no lo vamos a considerar, al menos hoy. Lo dejamos para el encuentro presencial. Primer ejemplo. Tendría que haber quedado el ejemplo nombrado acá abajo, no ahí arriba. El ejemplo dice esto. Hallar el foco, la directriz y el eje de simetría de esta parábola que tengo ahí. Y cuadrado más 8x igual 0. La idea es que como el que está al cuadrado es la y para poder reconocer quién es el foco y quién es la directriz, necesitaría de las cuatro formas estándar ver que se pueda escribir como esta, como cualquiera de estas, ¿no? Porque es y la que está elevada al cuadrado. Por lo tanto, así como está, no me sirve tanto la expresión, lo que tengo que dejar es el i cuadrado solo. Entonces, ¿qué hago?
pongo y cuadrado igual a menos 8x. Esa es la representación estándar. Entonces con eso digo, necesito saber quién es P. Bueno, acá lo que sé es que cada vez que tenga una expresión como esta, lo que acompaña a la X es la que tiene la característica de ser visto como el 4P. Entonces acá, lo que acompaña a la X es el que tiene la característica de ser visto como el 4P. Bueno, quien acompaña a la X, el menos 8, es quien tiene que tener la característica de 4P. Despejo de ahí y digo P es igual a menos 2. Si P es igual a menos 2, la coordenada del foco era P0. ¿Por qué? Porque como la que está al cuadrado es la Y, es porque el foco se encuentra sobre el eje X. Y las coordenadas del foco es esta. Bueno, si P vale menos 2, el foco está en el punto menos 2, 0. Y la directriz, en este caso, es una recta ahora paralela al eje Y con ecuación X igual a menos P. Si P era menos 2, entonces X es igual a 2. Esto es, yo por ahí lo digo acá muy rápido, por supuesto, es parte de la clase. Eh, yo me haría una plantilla recordatoria de cómo son las estructuras de la presentación de la ecuación canónica de la parábola, ¿eh? Eso es lo que yo haría. Y en este caso, el último ejercicio que vemos, que es este, eh, antes me daban la ecuación de la parábola y yo tenía que descubrir quién era el foco y quién era la directriz. El vértice, por la estructura, siempre el origen en este caso. Ahora es al revés. Me dicen, el vértice está en el origen y me dicen dónde está el foco. Yo tengo que armar la ecuación. Entonces, si el foco está en el punto 0 menos 2, que es el que está marcado acá, el foco está sobre el eje Y. Y si está sobre el eje Y, la plantilla de la cual tengo que partir es esta, la X, la que está elevada al cuadrado. Y en este caso, como el foco siempre en este caso es 0P, el P menos 2 de acá. P es menos 2. Y si P es menos 2, la plantilla dice que X cuadrado es igual a 4 por P por Y. Si P es menos 2, 4 por menos 2 menos 8. Y esta es la ecuación. Dos opciones para estos clásicos ejemplos de parábola, pero que se va a complicar un poquito porque ahora las parábolas después las vamos a tener corridas. No van a tener el vértice en el origen, lo van a poder tener en otro lado, ¿no? Bueno, eso es lo que no quiero hoy, ahondar demasiado. La idea que les propongo es que le peguen una leidita para el jueves que viene, para que cuando yo retome el tema no sea volver a darlo, porque no lo voy a volver a dar. ¿Ok? Bien, ahí.